En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito. ¿Qué tal? Buenas noches, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Saludos desde el estudio Carlos Llamas, hasta la 1 de la madrugada con lo más destacado de este miércoles 19 de agosto, que nos deja si no me equivoco, sexto partido de Liga en Primera División. Una Liga que empezó el sábado y que va a finalizar en cuanto a su primera jornada el jueves de la semana que viene. El Atlético de Madrid le ha ganado 2-0 al Málaga, con dos golazos de Kang In Lee en el minuto 70. Un cambio de orientación, la controla, se va de 3 futbolistas y marca desde el costado derecho. Él es zurdo, pero lo hace genial Kang In Lee, que salió en la segunda parte para marcar el primero de los rojiblancos, y el segundo llegó por obra de Alex Baena, que no sé si se puso el disfraz de Griezmann o el traje de Griezmann en el primer partido en muchos años en el Metropolitano de Madrid sin Antoine Griezmann, pero marcó un gol de falta, un auténtico golazo. Así que de menos a más el Atlético de Madrid, que lo tengo por aquí, empezó hoy el partido con bastantes futbolistas, digamos que de los no habituales. Estaba Jorge Domínguez, estaba Dani Martínez en los laterales, Carlos Martín, que seguramente salga en este mercado, según he escuchado antes a Talavera y a Fullana, y Arnau Ortiz en punta de ataque junto a Lukman. Hay que recordar que Julián Álvarez no fue convocado y que Sorloz está lesionado, con lo cual en el frente de ataque tiene un problema el Atlético de Madrid. Está por ahí Miguel Martín Talavera, que nos ha contado el partido en Carrusel. Hola, Talavera, buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. De menos a más, y el tipo de partidos, ¿verdad?, que cuando estás todavía casi sin acabar la pretemporada lo tienes que sacar como sea, y ha sido con dos auténticos golazos de Kang In Lee y de Alex Baena. Sí, yo creo que más que de menos a más, bueno, pues al final la primera parte yo creo que bastante digna de los chavales que han tirado del carro en esta pretemporada, y como tú decías, todos esos que había en el 11 titular del Atlético de Madrid han dado la cara, y yo creo que han tenido una buena versión. Luego en la segunda parte el Atlético de Madrid aceleró con los cambios, le dio mucho más talento, jugadores de mucha más jerarquía, y bueno, ha sido muy superior, ha marcado 2, ha tenido 2 palos, ocasiones muy claras, podía haber ganado de forma mucho más holgada, pero en líneas generales es un triunfo importante del Atlético de Madrid. Empiezas con portería cero, empiezas con victoria, y al final eso es lo más importante y lo más destacable del equipo rojiblanco, que además, como tú dices, lo ha firmado con 2 golazos, el de Kangin en esa jugada personal, el golazo de Alex Baena de falta, y al final 2 jugadores que tienen que suplir la falta de talento que ha dejado huérfano Antoine Griezmann. Ahora le pregunto aquí con Narváez si le ha gustado más el primero o el segundo. O sea, pasan jornadas de Liga sin verse 2 goles del tamaño tan bonito, tanto de uno como de otro, el de Kang In Lee y el de Alex Baena. 2 golazos para permitir la primera victoria del equipo rojiblanco en esta Liga. Pedro Fullana está en sala de prensa. Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Está hablando Funes, ¿no? Ahora mismo sí, terminando ya la rueda de prensa de Funes, ahora mismo en este Metropolitano. No vamos a entrar escucharle. en el tema del arbitraje, ha dicho que podía haber sido una excusa que hubieran podido sacar la segunda amarilla a Domínguez en la primera parte, que mal harán si se creen que por esa acción se ha perdido el partido, pero sí que ha alabado el nivel competitivo de su equipo hasta este momento. Lo escuchamos. Pero mal hacemos si pensamos que el partido se decanta ahí porque no saca una segunda amarilla y ellos se quedan con uno menos. Yo he vivido situaciones en las que en esas acciones tan claras, ¿no?, con Joaquín penetrando dentro, que ya salía en el eje sin oposición, yo he vivido quedarme con uno menos, yo eso lo he vivido. Hoy no lo he vivido, a favor, pero no puede ser en ningún caso una excusa de que no hayamos ganado aquí hoy. ¿Podía haberla sacado? Eso ya no lo vamos a saber, la realidad es que no. La hemos pedido porque entendíamos, ¿no?, que sí, que era una tarjeta amarilla más o menos clara. Quizá el que fuese la segunda le ha llevado al árbitro a tomar la determinación de no dejar al equipo rival con uno menos, y a partir de ahí ya creo que lo que tenemos que centrarnos es lo que hemos hecho, ¿no?, en seguir jugando. Caballero Funes, entrenador del Málaga, hablando, y ahora se lo preguntará Iturralde González. El Málaga se queja, o el malaguismo, 3.014 días después volvió a Primera División. En una jugada de la primera parte, el chaval Jorge Domínguez ya tenía tarjeta amarilla, seguramente recibió la tarjeta amarilla en la jugada que menos lo merecía, y después la que iba a ser la segunda no la enseñó el árbitro Cordera Vega, que sin ser un partido para nada difícil, ha estado discreto bastante discretito. Escuchamos 11:35, digo Pablo Simeone en la tele, Movistar, directo, que entraron luego del Atlético de Madrid. Que nos faltaba en el primer tiempo para encaminar un partido que fue difícil, porque el Málaga lo trabajó bien, porque defendió bien,
porque estaba ordenado y bueno, los 2 goles está claro que son 2 golazos y de esa manera pudimos ganar un partido que no era tan fácil más allá de los 2 golazos. Es verdad que hasta que el partido se abre, como decías tú, con el talento de los hombres que entran a los compañeros de Movistar. Quizá se echaba en falta en el Atlético de Madrid un poquito más de presencia en el área. Hoy Lookman ha jugado muy arriba, muy centrado. Es una solución. Hay que recordar que todavía no está Sorlo, de un mes de baja. De futuro, Sorlo no está lesionado, Julián no sabemos qué va a ocurrir. No sé si de ahí nos puedes comentar algo. Creatividad, intentar buscar lo que pueda hacernos mejor, debido a que no tenemos en estos momentos el delantero que pueda hacerlo desde el inicio, como Julián, que obviamente no fue convocado por lo que explicaba ayer, Sorlo por su lesión, y bueno, eso los futbolistas que hoy tenemos para poder llenar ese lugar que es tan importante y que obviamente esperemos poder mejorarlo. Es verdad que hoy gana el Atlético de Madrid, lo hacéis ante un recién ascendido y por lo que nos has contado en esa crónica prácticamente del partido, estás satisfecho. ¿Esperas algo más? No me refiero a rendimiento, me refiero a nombres. ¿Queda algo en el tintero? ¿El Cholo está contento con lo que tiene? Están trabajando muy bien los chicos, la verdad, han venido los que vinieron de la selección con unas ganas enormes, han adelantado sus vacaciones para ponerse de la mejor forma. La verdad que el grupo sigue siendo tan fuerte como fue el año pasado. Los chicos que están llegando al club se están haciendo, están interpretando cuál es la forma de manejarse del grupo y del equipo, y no tengo ninguna duda que competiremos como lo venimos haciendo siempre. Bueno, pues si me permites, 2 preguntas más de 2 futbolistas alguna que de Julián estuvieron a tus órdenes. Uno Miguel Ángel Moyá, el otro Jesús Gámez. Miguel Ángel. Pues mira, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Te quería hacer 2 preguntas. La primera, ¿cuántas veces has visualizado en los últimos 10 días, por ejemplo, que podrías abrir un marcador o sentenciar un partido? Bueno, ahora recuperamos algo más de Diego Pablo Simeone, que además enseguida ya va a pasar por la posición de Pedro Fullana en sala de prensa después de esta victoria 2-0. Saludo aquí con Narváez, recién vuelto además de las vacaciones. Creo que ayer estaba todavía con las aguas, con el agua y las arenas ahí en los tobillos. Hola, sí, Kiko. Sí, las arenas, la sombrilla. De San Pedro, claro, seguro que claro, sí. Estabas ahí en el lecho de muerte, ¿no? Básicamente. ¿Cómo estás, lo primero de todo? Con la tarjeta de embarque directo para arriba. Mejor. Vamos a poner un punto 7. Estoy a un 7 ahora mismo. Estás a un 7, pero es que un 7 de Kiko es más que un día de otras personas, ya lo sabes tú. No lo sé, pero la verdad que parecía que me había cogido el ave, porque no vea. Joder, tío, qué cansancio el cuerpo, lo que es una gripe en agosto, tío. Y uno se pone mano también en agosto, que parece que no, Kiko, pero que también se pone uno mano en agosto. Menos mal que ha llegado el Atlético de Madrid con esos 2 golazos. ¿Tú con cuál te quedas? A ver, para todo aquel que nos esté escuchando, esté en la playa y no lo haya visto, que se pase por las redes sociales y a través de cadenaser.com, el de Kang In Lee, o el 1-0 en el 70 o el de Baena de falta, minuto 85. ¿Con cuál te quedas tú? Me quedo con el abrelatas, con el primero, con el de Kang In Lee, sobre todo también porque añorábamos temporadas atrás, Álvaro, jugar con un jugador a pierna cambiada en banda derecha, que no fuese profundidad, que no fuese Llorente, Juliano, sino un futbolista que también te puede hacer de segunda punta como es el coreano, y un gol que lo hemos visto desde la época, no sé, de Robben, ahora lo están haciendo Olise, Lamine Yamal, bueno, todo eso zurdo a pierna cambiada. ¿Y en el Atlético de Madrid desde cuándo? Porque os escuchaba también antes en Carrusel, ese perfil de hombre que va por banda derecha, pero que es zurdo claro, es que la controla, se va de 3, es que es una jugada que hemos visto tantas veces, pero hace mucho que no lo veíamos en el Atlético de Madrid. Seguramente Fullana y tal la tenga gente en mente, hubo un tal Stankovic que a lo mejor era de esa escuela, pero de reciente no tengo. En pierna derecha, pues bueno, Lookman, que ahora está jugando ahí, el pobre está comiendo el sapo de jugar de delantero, porque no hay otra opción jugando ahí solo cuando no son sus características, pero a pierna cambiada lo estaba añorando y el coreano hoy, pues mira, ha abierto la lata en un segundo tiempo en el que el talento ha provocado que el equipo rojiblanco pues se haya llevado los 3 puntos después de unos primeros 45 minutos en los que los chavales, la verdad que han dado la cara, en un contexto de partido difícil y con Domínguez, 16 añitos, Dani Martínez, Arnau, que ha estado excelente, Carlos Martín. El equipo no ha perdido la cara y le ha competido a este Málaga. De los chavales, de Jorge Domínguez, de Dani Martínez, bueno, Carlos Martín, que no es tan chaval, de Arnau Ortiz, ¿ves alguno que dentro de un mes, cuando ya se haya cerrado el mercado, cuando estos últimos que han vuelto y que alguno no ha jugado tipo Grimaldo, ¿ves alguno que pueda tener
opción de minutos? O sea, ya no digo titular, que va a ser muy complicado, pero opción de tener minutos en el final de los partidos. Es cierto que cuando esté en todo va a ser muy complicado, ¿no? A mí me ilusiona mucho de cara a lo que es el futuro con 16 añitos Domínguez, por la personalidad y después porque me han comentado desde dentro la ilusión que tienen con él. Pero Arnau me parece diferente, Alvarito. Me parece un futbolista que no te pregunta, que va directo al 1 contra 1, que tiene desborde, rapidez. Y como dice el cuerpo técnico, Kiko, no sé cómo se la apaña, pero si hay 2 oportunidades por partido, 1,5 siempre le cae a él. Y es un chaval que en los primeros 45 minutos ha sido el mejor jugador y me parece que ha venido para quedarse y que en partidos de atasco y para darle descanso a una serie de jugadores en banda izquierda, me parece que puede tener un protagonismo que en pretemporada él a lo mejor no lo creía. Varios nombres propios. El traje de... Mira, vamos a escuchar a Les Baena, que yo no sé si le ha cambiado la vida el Mundial, pero yo creo que la concepción que muchos tenían acerca de él seguramente haya cambiado después del Mundial que ha ganado con España. Esto decía hace apenas un ratito en Movistar. Bueno, creo que gracias al Mundial pues pude recuperar la confianza que a lo mejor pude perder el año pasado en mí mismo y bueno, me ha venido muy bien para recargar pilas, sobre todo de cabeza, de creer más en mí y bueno, he salido muy reforzado que ojalá pueda seguir en esta línea toda la temporada. Gracias al Mundial he recuperado la confianza en mí mismo que quizás había perdido. No sé si una vez que se ha ido Griezmann, claro, es que el traje de Griezmann le sienta mal a mucha gente. Yo no sé si ese ya ponérselo ya o depende algún día... ¿O la responsabilidad de la creación en el juego del equipo y todo lo que generaba Griezmann, ponérselo ya a Baena después del Mundial que ha hecho? ¿O es excesivo? Pues no, excesivo no. Es que no tiene más remedio entre él y Canguilín a la hora de asumir responsabilidad y ser los creadores de fútbol entre líneas y los que tengan que abastecer a la gente de arriba, los que se incorpore por fuera, ni mucho menos. Tiene que dar el paso y bienvenido sea esa confianza que ha adquirido en el Mundial, que fue un jugador importante y yo le tengo mucha fe al coreano, a Kang Lee. Me parece que es un jugador que puede jugar perfectamente, Alvarito, en banda derecha, pierna cambiada, como lo has visto, y de segunda punta porque tiene un talento brutal y también puede aportar muchas cosas. Son muchos los partidos y tienen que estar, pues eso, pendiente con las orejas pinadas, porque va a estar complicado buscar un hueco en esa zona, pero yo veo sustituto de Griezmann, tanto a Baena como Canguilí se la van a jugar en muchos partidos. Y la última que te hago, hemos esperado 13 minutos a que arrancase el larguero porque no es la noticia hoy, pero va a ser tema evidentemente del Sanedrín, que vamos a comenzar ahora dentro de un ratito, lo de Julián Álvarez, que he escuchado a Santiago Valla, a Niri Solá, nuestros compañeros de Barcelona, que digamos que desde el punto de vista óptica Barça el tema se enfría, algo que ya desde el primer momento contaron Talavera y Fullana, óptica Atlético de Madrid, que no se lo iban a vender al FC Barcelona y que se remitían a su cláusula de rescisión. Pero yo te pregunto a ti, Kiko, y algo te he escuchado en Carrusel, bajo la óptica del Atlético de Madrid, vale, es un futbolista que el Atlético no se lo va a vender al Barcelona, pero ¿y si se lo queda, cómo se lo queda? Porque al fin y al cabo estás hablando del futbolista, yo creo que potencialmente mejor que tienes en tu plantilla. Potencialmente, no digo que lo haya sido la temporada pasada, donde estuvo 3 meses sin marcar un gol, pero potencialmente, y lo vimos la temporada anterior, yo creo que se ve claramente que es el mejor futbolista que puede tener el Atlético de Madrid. Si se queda, ¿cómo se va a quedar? ¿Y de qué manera? Porque el ambiente está un poquito enrarecido, ¿no? En torno a él. Y ahora escucharemos un tren de voces que ha hecho nuestro compañero Alejandro Gallego. La gente está cabreada con Julián, Alvarito, la gente del Atleti. Es que el fútbol es sentimiento y es pasión y no te gusta que te ningunen y hay formas y formas, porque es lícito que te quiera ir, pero tienes que saber irte. Y ya te digo yo, y te adelanto y es exclusiva, si hay un premio a la hora de gestionar de representantes, el de Julián ya te estoy diciendo yo que no va a estar entre los 500 candidatos, porque no se puede gestionar peor pues un posible fichaje por parte de otro club. ¿Por qué? Porque es obvio y evidente que tú cuando te quieres ir a un club, y yo me pongo en el pellejo de Julián Álvarez, pues si a mí me dicen, oye Kiko, que necesitamos un gesto tuyo, ¿te quieres venir al Barça? Y oye, mira, pues yo digo, pues sí, me quiero ir, es mi ilusión, vale. ¿Pero tenéis la pasta? Bueno, no, tenemos 100. No, ya, es que 100 no van a pedir, es que van a pedir mínimo 150. No, eso no podemos llegar, o 180. Pues bueno, yo no voy a tener ningún gesto, y menos en un mundial, de decir que quiero cumplir un sueño e irme de aquí. Y para mí ha sido el grave error. Y es lo que va a condicionar
el perdón de Julián Álvarez. Y eso va a condicionar también lo deportivo. Y va a condicionar también porque es un jugador con un carácter que no es Neymar, que si le hubiese pasado a la primera de cambio empieza un partido y te va a pedir 50 pelotas, le da igual que le sirven o no. Y el perdón a un Julián que tenemos la sensación que le falta algo de personalidad o carácter, eso puede ir en detrimento del Club Atlético de Madrid. Por eso no tengo ninguna duda de que lo van a arropar en el vestuario en caso de que se quede, pero que durante un tiempo va a recoger lo que ha sembrado Julián y su entorno, que lo han gestionado como el culo. Palabra de Capitán Narváez, un 7 de Kiko es mucho. Un abrazo, Kiko, hasta mañana. Igualmente, chavales. Adiós, 12 menos cuarto, creo que ya habla Diego Pablo Simeone. Fullana, sale de prensa del Metropolitano de Madrid. Sí, escuchamos a Diego Pablo Simeone, que de momento no se ha querido mojar con los goles de quién ha sido el gol más bonito, si el de Canguilo o el de Baena. Dice que al final el tema es que si dice uno de los dos el otro se va a enfadar, así que mejor se queda con los dos. Y hablando ahora de la situación y del equipo. Escuchamos. La mejor manera de enfrentar este partido era jugar con la gente que estaba mejor. Y los que estaban mejor son los que empezaron. Y a partir de ahí el partido lo compitieron muy bien, lo llevaron al lugar donde obviamente necesitábamos llevarlo. Tuvimos alguna situación en el primer tiempo que pudimos haberla resuelto mejor en el final de campo. Ya en el segundo tiempo ya habíamos empezado bien, y con los cambios, como te digo, creo que pudimos dar ese salto de calidad que pedía el partido, porque el Málaga la verdad que hizo un partido importante. A la derecha, Iñaki. ¿Qué tal, Diego? Iñaki Villalón para el Chiringuito. Es una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez, y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias. Muy respetuoso por nuestra gente. A la izquierda. Hola, Diego. Pedro Fullana en directo en el larguero de la cadena SER. Ha dicho Alex Baena que bueno, este Mundial ha dado confianza. Hoy ha marcado un golazo. No sé si esta temporada podemos esperar ese Baena que el Atlético de Madrid fue a buscar hace justo un año, y puede ser un jugador importante de cara a ofrecer lo que quizás ha dejado Griezmann en su vida. No sé si esperas que este año Baena sea un jugador que pueda ser decisivo en el Atlético de Madrid. No, creo que no busco alguien parecido a Griezmann, absolutamente. Ya lo decía ayer en la conferencia cuando me preguntaban si había alguien. No busco un parecido a Griezmann, todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades y sus características importantísimas. Alex está en un momento que se lo ve, no es casualidad el gol, es un golazo, la puso justo en el ángulo donde no había lugar para poder llegar al portero. Está entrenando muy bien, se lo ve suelto, se lo ve ágil. Nada, tenemos que llevar en consecuencia porque ha jugado el Mundial, ha tenido pocos días de vacaciones, pocos días de preparación para volver a competir. Pero uno, como bien dijo él, esa energía que te da ganar un Mundial, está claro de que es muy bueno, y ojalá que la podamos sacar partido nosotros, porque hemos confiado siempre en él. Más preguntas para Hola, Diego, aquí Belén Diego Sánchez. Pablo Simeone. Le preguntaban ahora al técnico del Málaga que cómo se siente cuando en un partido igualado de repente te salen del banquillo campeones del mundo como Llorente, te sale Hjulmand, te sale Kangin Lee. Es verdad que hoy han empezado 4 canteranos menos habituales, pero ¿cómo estás tú de satisfecho con estos recambios que tienes en el banquillo, con ese fondo de armario de este año? ¿Te falta algo todavía? Bueno, siempre estamos abiertos, como decimos siempre, no por un apartado especial, siempre hemos dicho, ustedes después de 15 años siempre digo, hasta el final de mercado estoy abierto a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de alguno personalmente, está claro, ¿no? Bien, siempre lo he dicho, no lo digo solamente ahora. El club trabaja como siempre de la mejor manera para darnos las mejores herramientas como nos las han dado siempre, y bueno, esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final. Última pregunta, a la izquierda. El mercado se cierra el próximo 1 de septiembre. De Televisión Española. Lo decías que en la segunda parte los internacionales han dado esa calidad que quizás faltaba sobre el campo. ¿Podrás contar ya con ellos desde el inicio el domingo contra el Villarreal? No lo sé.
Damos por finalizada la rueda de prensa. Pues con él no lo sé. La rueda de prensa del Cholo Simeone, cortita la última respuesta, no lo sé, y así no tiene que explayarse mucho más o se puede complicar la vida, pero bueno, el Cholo contento hoy con el trabajo del equipo, la primera parte de los jóvenes y luego pues la aparición de jugadores que tienen que aportarle mucho al Atlético de Madrid en esta temporada. Al menos en la retransmisión en Carrusel no nos hemos percatado, lo digo por la pregunta del compañero de Mediaset, no nos hemos percatado, no sé vosotros desde allí, entiendo que tampoco, tampoco. Insultos o pitos a Julián Álvarez, que por cierto hoy no estaba convocado. Dentro del campo, que se haya percibido, ¿no? Yo no, Talavera, yo no sé si tú, pero vamos. Yo no, porque si no lo hubiésemos contado, evidentemente. Claro, no estamos para ocultar nada, pero claro, no sé, si tú estás con los cascos, estás en la retransmisión, si tú estás a lo mejor sentado en otra zona. Sí, igual en otra zona sí que los hay. Que además, claro, los compañeros no, hasta después que cogen las cámaras, pues están pendientes a lo mejor de otro tipo de detalles. Yo desde luego no he escuchado nada de Julián, pero vamos, quiero decir, si el domingo va convocado, que como antes dijo en Carrusel Pedro, es la hoja de ruta que tiene sobre la mesa el Atlético de Madrid, bueno, pues pitos y chorreo le va a caer, vamos, eso claramente, no te quepa ninguna duda, vamos. Absolutamente. Nos daremos cuenta. Ahora estoy con Jordi Martí y Santiago Valle. El Barça le ha ganado 2-1 al Al-Ahly en el trofeo Joan Gamper. Qué bonito ver que hay algunos trofeos veraniegos que se mantienen, caso del Teresa Herrera el otro día, el Ramón de Carranza, el Joan Gamper le ha ganado el Barça 2-1 al Al-Ahly, además con la presentación de los nuevos fichajes, bueno, todos menos Cancelo, que ahora nos contará Ovalle qué ha pasado con Cancelo, que le iban a presentar, pero yo no sé si por el hecho de que no está inscrito, pues al final se ha visto una imagen suya a través de redes sociales donde estaba en la boca de vestuarios y se ha metido dentro, con lo cual él sí que no ha salido con el resto de sus compañeros. Pero antes, saludo a Eduardo Iturralde González, árbitro de la SER. Hola, Iturralde. Hola, buenas noches. ¿Cómo ha empezado el arbitraje español esta temporada? Te está escuchando Talavera y seguro que Romero desde casa y Flaqui también. Bueno, ¿cómo ha empezado la temporada? Llevamos 6 partidos y en 4 ha habido desajustes, pues hoy también, pues no muy bien. Hoy también ha habido una segunda amarilla que tenía que haber amonestado a Domínguez, creo que es el chico el chaval joven. Jorge Domínguez, años, sí. Jorge Domínguez. Y la primera, la primera no es para amarilla, pero una vez que tiene la primera amarilla, la segunda es más clara que la primera. Es que más allá de eso, que fíjate que después Funes ha estado, lo hemos escuchado abriendo el larguero, el entrenador del Málaga, que volvía a Primera División 8 años después, yo creo que ha estado bastante caballeroso en su respuesta, pero es que claro, o sea, el Atlético ha sido superior al Málaga, sí, especialmente en la segunda parte, donde yo creo que con los cambios ha visto claramente que el Atlético de Madrid era superior, pero es que era jugada de segunda amarilla, y la amarilla era más clara la que no ha enseñado que la que ha enseñado. Es que ese es el problema. Prefieres no dar nota todavía, ¿no? Vamos a esperar a los 4 partidos que quedan hasta el jueves de la semana que viene, pero vamos, que te veo con malas vibes, que dicen los modernos. No, pero yo se lo preguntaba. Mala vibra. Yo se lo preguntaba ahí tú en antena, porque a mí lo que me llama la atención más allá, porque evidentemente los jugadores no están ahora como van a estar durante la temporada y los árbitros pues también tienen super temporada y como decía ahí tú, ellos no pueden entrenar, quitando algún partido amistoso, irán cogiendo la forma, pero a mí lo que me ha llamado la atención ha sido el tema de las imágenes. Quiero decir, las como imágenes en el Mundial, Talavera, pocas imágenes. Pocas imágenes y malas. Y con esas tomándose decisiones graves como la de Kiko Femenía, como la del penalti de Lejeune. Hoy ha habido alguna jugada en la que tampoco se ha visto demasiado bien la repetición, como nos decía ahí tú desde un fuera el de estudio. Juego de Lukman. Sí, que no ha quedado claro, muy pobre, ¿no? Y yo creo que sí esta va a ser la tendencia peligrosa, ¿eh? ¿Qué decir algo? O sea, Talavera, yo creo que te la ha dejado votando. No, que sí tienes razón. Es decir, parecían imágenes, sobre todo la del Alavés Getafe, parecían imágenes de Primera Federación. Y si este es el producto que vende la liga, de la mejor liga del mundo, pues entonces hay un problema gordo. Porque si en la primera jornada ya tenemos imágenes que están distorsionadas, que se cogen desde lejos, pues hay un problema. Y no es que lo digamos nosotros, es que el presidente de los árbitros lo ratificó en la entrevista el sábado en Carrusel con Escorial. Sí. En el domingo, creo, en el larguero o en Carrusel. En Carrusel el sábado, sí. En Carrusel. Bien empezamos. Iturralde, te molesto ahora un ratito con el tema de Bordalas. Hasta ahora, 12 menos 5, creo que está hablando Kang-in Lee, autor del primer gol, Fuyana. Sí, le escuchamos hablando de Griezmann. Al equipo, al cuerpo técnico, para poder aportar mucho en el equipo, y seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Trabajar fuerte, mejorar. Creo que tengo muchas mejoras. Trabajaré fuerte para poder ayudar al equipo para poder ganar muchas cosas. Que le dio mucho el Atlético de Madrid, que ha aprendido mucho de él en su carrera y que a ver si lo puede aplicar ahora aquí en el Atlético de Madrid. Sigue Kang-in Lee después de su debut con el gol. Escuchamos una más.
La verdad es que antes del partido me hubiera gustado, pero la verdad es que no lo imaginé. Fue un momento para mí muy especial y hoy es un día para mí muy especial. Pero bueno, más que eso, yo creo que lo importante es el equipo, como te he dicho antes. Era muy importante empezar fuerte, empezar bien. Sabemos que el comienzo es muy importante para nosotros y bueno, estoy muy contento por la victoria. Última pregunta a la izquierda. Hola, Kangin, aquí Gonzalo Palafox. A ver, algo más. Escuchamos ahí a Kangin Lee, la última. En este Atlético de Madrid parece que has entendido perfectamente lo que es el conjunto rojiblanco. Te hemos visto muy cómodo desde que has salido al terreno de juego. No sé si a ti también te ha sorprendido, ¿no?, verte tan cómodo. ¿Y dónde estás más cómodo? ¿En qué posición? Porque hemos visto como tú, Baena y Lukman intercambiabais posiciones. ¿Dónde de verdad vamos a ver la mejor versión de Kangin? Gracias. Bueno, lo primero, creo que estoy cómodo porque estoy con grandísimos jugadores, puedo asociar, puedo comunicar con ellos, son grandísimos jugadores y grandísimas personas. Desde el primer momento que he llegado al Atlético de Madrid ellos me han ayudado muchísimo, tanto mis compañeros, tanto todo el equipo, el cuerpo técnico y todos los miembros del club y bueno, como te he dicho, creo que es muy importante esas cosas en la presentación de que era un equipo con mucha pasión, muy familiar. Y bueno, estoy muy contento de unirme a este equipo y seguir trabajando duro, ¿no? Y el tema de posición, pues más que posición siempre intento aportar equipo juegue donde juegue, los minutos que tenga y bueno, como te dije antes, intentaré mejorar, intentaré trabajar fuerte para poder ayudar más al equipo. Disculpa, una última pregunta ahí a la derecha. Esta yo creo que nos la vamos a saltar. Bueno, Kangin Lee está feliz evidentemente después de su primer gol con la camiseta del Atlético de Madrid. Enseguida, como digo, el Sanedrín hoy con Aris Gabilondo, Santi Ovalle, Javier Red, Miguel Ángel Chazarri. También le voy a pedir a Talavera y a Fullana que se queden en el primer tramo donde vamos a hablar de Julián Álvarez y vamos a escuchar a la afición del Club Atlético de Madrid justo antes de empezar el partido. Hay una opinión mayoritaria que es ¿qué has hecho, chaval? Básicamente, el resumen. ¿Qué has hecho, chaval? Antes, ha ganado el Barça, lo he dicho, 2-1 al Al-Ahly. Santi Ovalle, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. ¿Ha sido en el trofeo Joan Gamper? ¿Con cuánta gente en el Camp Nou? 54.000 personas hoy en el Camp Nou, caben unas 62 más o menos, por lo tanto no estaba lleno, pero buena entrada. Al final ha respondido la gente, sobre todo turistas, que es lo que más hay en Barcelona en estos días, y ha ganado el Barça 2-1 con goles de Hamza, que jugaba contra su ex equipo, contra el Al-Ahly, y también de Rafinha, de penalti, que hoy estrenaba capitanía en el Camp Nou. De hecho, Rafinha, en una decisión de Hansi Flick, algo insólita, porque yo no recuerdo que en el Barça haya pasado esto en los tiempos modernos, de que un entrenador diga estos son los capitanes y le quito la capitanía de Jong. Ha puesto a Rafinha de primer capitán y Rafinha se ha dirigido al público, ha hecho el discurso previo en el Gamper y ha prometido esfuerzo y lucha para que el Barça pueda ganar todos los títulos. Yo estoy seguro que nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, haremos todo el posible para darles muchas alegrías en esta temporada y juntos somos muy fuertes y solamente juntos podemos pelear por todos los títulos posibles. Muchas gracias, Visca Barça y Visca Cataluña siempre. Rafinha se estrenaba como primer capitán. Es una decisión pues solo momentánea, porque Flick ha dicho que votarán los jugadores cuando esté toda la plantilla completa y cuando se cierre el mercado de fichajes. Pero mientras tanto le ha quitado la capitanía a Frenkie de Jong y ha puesto de primero a Rafinha, de segundo a Pedri y de tercero a Eric. Y sobre esa decisión de Hansi Flick le hemos preguntado al tercer capitán, Eric García, en zona mixta. Bueno, al final fue una decisión del míster, lo comentó al equipo sin dar más explicaciones. Al final dijo que una vez la plantilla estuviera cerrada, pues haríamos las votaciones. Jordi Martí, buenas noches. Buenas noches, muy buenas. Ahora te pregunto por si hay algo del partido que te haya llamado la atención, el debut alguno, sí. Pero el tema de los capitanes, que ahora introducía Santi Ovalle, ¿esta decisión tomada de manera unilateral por Hansi Flick, aunque vaya a ser momentánea, porque lo tienen que votar la plantilla, qué te parece? ¿O es normal que hayan quitado a De Jong una vez que va a estar 4 o 5 meses fuera? A ver, al no estar Araujo, al no estar Ter Stegen, la capitanía recaía en De Jong. Y a De Jong se la ha retirado. Yo creo que esto Flick le señala, de alguna forma le advierte. Ciertamente, De Jong está recuperándose de una lesión, por lo tanto no puede estar en el día a día. Quizá Hansi Flick ha pensado que prefieren la capitanía
hoy por hoy a alguien que esté en el día a día, pero yo ciertamente creo que con esta decisión señala a De Jong y le supone, a mi juicio, una advertencia. Por lo demás, tiene razón Santi Ovalle, que cuando esté todo el grupo completo, el grupo ya va a decidir, pero ciertamente es llamativa. Es llamativo el hecho de que le haya retirado la capitanía de Jong. Es que fíjate lo que pasó el año pasado. El año pasado el capitán en el Gamper fue Ter Stegen. Un Ter Stegen que venía de negarse a firmar la baja médica para que no pudieran inscribir a Joan García. Y en esa situación Ter Stegen dio el discurso del Gamper como primer capitán del equipo. Yo creo que lo que no ha querido Flick es que hubiera unos pitos tremendos sobre Frenkie de Jong en ese discurso, eso punto número 1. Y punto número 2, que por mucho que diga que la relación es buena, que seguramente es buena, a Flick le molesta cómo ha venido Frenkie de Jong del parón por selecciones. Lo que pasa es que Frenkie de Jong ha optado por un tratamiento conservador, no conservador porque son con células madre y le tienen que infiltrar y le pinchan, pero si funciona son entre 6 y 8 semanas de baja. Por lo tanto, en un mes está. Por lo tanto, yo pensaba que era más. O sea, en un mes, si funciona el tratamiento conservador, que es el que ha querido él, el que ha querido él ya estaría de vuelta. Es el que ha querido él y el que han consensuado porque, por ejemplo, Messi se lo hizo en su día, funcionó. Casado también se lo hizo la temporada pasada, hace 2, y le funcionó. Es decir, no tiene por qué no funcionar ese tratamiento. Si no funciona, sí que se tiene que ir a quirófano y son 4 meses de baja. Entonces sí, pero si le funciona el tratamiento conservador es menos tiempo. Entonces, es una persona a la que le han retirado el brazalete. Y a 3 horas en AVE, desde aquí al menos, yo he percibido como algo sorprendente esto que se escuchaba cuando presentaban a Frenkie de Jong. Pitos a Frenkie de Jong cuando se le nombraba, Jordi. Pitos por su manera de proceder después del Mundial. ¿De eso se acuerda todavía el aficionado culé? Pregunto. Bueno, y por un poco la trayectoria de Jong durante todos estos años en el Fútbol Club Barcelona, donde incluso sus defensores entienden que apenas ha rozado el aprobado, que es mi punto de vista. Yo creo que la expectativa que generó el fichaje de Jong no ha sido satisfecha. Entonces, por muchas cuestiones, por la impresión que pueda tener un sector de la hinchada de que De Jong haya podido anteponer sus intereses personales para con la selección neerlandesa a los del propio Fútbol Club Barcelona, el hecho es que en el aplausómetro, en efecto hay esta mezcla de pitos y de frialdad, cuando no indiferencia, que contrasta con esa ovación grandiosa que ha obtenido Rodrigo, ya te digo, en esta medición del aplausómetro del Gamper, que es algo tradicional. ¿Del partido de hoy te quedas con algo o son solo pruebas de pretemporada, Jordi? Mira, el Gamper siempre, Álvaro, es una cita que te permite ver a los nuevos, ¿no? A los nuevos. Hombre, esto ahora ha cambiado porque hay muchos partidos de pretemporada televisivos y se pueden ver. Pero bueno, la gente, pues quiere ver a los nuevos. Y aquí me parece que han destacado algunos nombres propios. Por ejemplo, yo no sé si habéis podido ver a Xavi Espart. Ya le conocemos, ¿eh? Le conocemos porque es campeón de Europa con la Sub-19. Ya le conocemos. Pero hoy cómo se desenvuelve, no sé si Santi Ovalle lo comparte o no. El fútbol agresivo, vertical, cómo se gira, en fin, la energía que desprende, la velocidad que desprende. Me ha gustado mucho Xavi Espart. Me gusta Hamza. Bueno, es que Hamza jugó, es egipcio y jugó el Mundial. Lo que no sé es, ¿va a tener minutos en este Barça? Bueno, pues seguro que sí. Claro, es que seguro que sí como titular. Yo creo que no de entrada. Si no ficha ningún delantero, digo yo que fichará, pero vamos. Pero incluso, di Santi. No, que depende de quién llegue. Hamza tendrá un rol u otro. Claro. A priori era un futbolista llamado a alternar filial y primer equipo, pero visto cómo ha quedado el 9 en el Barça, sin Lewandowski, sin Ferran, yo creo que esa etapa está superado y que formará parte de la primera plantilla. Y bueno, y seguramente no será titular ni mucho menos y jugará pocos minutos, pero siempre tienes un jugador ahí que es altísimo, que va bien de cabeza y que es un tío con olfato de gol dentro del área. Es intuitivo, has visto cómo ataca el primer palo, por lo tanto quedémonos con estos nombres, con el de Espart, con el de Hamza, quedémonos con la imagen de Rafinha, que ha sido muy positiva, va sumando, se va haciendo más fuerte, la capitanía le sienta bien, bueno, un futbolista que el Barça echó de menos en la última Champions, no hace falta decirlo. Luego Eric, en esa posición de lateral derecho, que parece, ha dicho luego, lo ha contado Santi Ovalle, que Eric ha reconocido que Hansi Flick le quiere para ese lateral derecho y por lo demás, ostras, hemos visto a Olmo cómo se divierte, fresco, con chispa y por lo demás esta exuberancia de la cantera azulgrana, esta fusión entre el primer equipo y el filial que hace
que esta temporada se presente en términos de recursos humanos exuberante, y esto le va a hacer falta a Barcelona. Pero, como tú has dicho, Álvaro Benito, le queda a Deco la última labor, que es ir a por un tío que meta goles. Es siempre importante, cuando has dicho recursos humanos, que en todas las empresas haya un potente equipo de recursos humanos. Eso es. También en el FC Barcelona. Te noto feliz a 20 de agosto. Veremos con el discurrir de la temporada. Un abrazo grande, Jordi. Hasta igualmente ahora. Para vosotros. Aguántame, Santiovalle, 12:05. Empezamos ya el Sanedrín de hoy miércoles. Está por ahí Aris Gabilondo. Hola, Aris. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Santiago Valle, que sigue por ahí. Miguel Ángel Chazarri, Sevilla. Hola, Miguel Ángel. Hola, Álvaro, buenas noches. Para este primer tramo le pido a Talavera y Fullana que continúen por ahí. Fullana, no sé si va a comparecer algún futbolista más del Atlético de Madrid, por cierto. No, ya está. Solo uno, Kangin Lee, que hoy está contento por su debut oficial con la camiseta del Atlético de Madrid y el gol que ha marcado aquí en el Metropolitano. Y poco más. De momento, tranquilidad. Están contentos por empezar bien la Liga, con 2 goles y la portería 0, que es una de las cuentas pendientes de esta temporada. Javier Raez, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estás aquí a mi verita en el estudio Carlos Llamas. No, en el estudio Carlos Llamas no, que es el que están poniendo guapo. Estamos en el segundo estudio, en el A2. Vamos a escuchar, ya hemos repasado con Kiko Narváez, con Talavera, con Fullana, cómo ha sido esa victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Málaga, que volvía a Primera División 8 años después, que tuvo alguna opción, pero en la segunda parte yo creo que los cambios del Málaga y del Atlético de Madrid, no hay más que ver el banquillo, han sido muy diferentes. Vamos al caso Julián Álvarez. Este es el micrófono de la cadena SER de Alejandro Gallego, hoy en el Metropolitano, cuando le preguntábamos al aficionado, al abonado del Atlético de Madrid, acerca de qué haría con Julián Álvarez. Que se vaya al Barça o a donde quiera, pero lejos del Atlético. Por mí, como si se va al Carabanchel y empieza a jugar ahí en el campo de la Mina y que le den. Pues hombre, yo evidentemente no quiero que se quede, es un jugador que no quiere estar en el Atleti, pues que se vaya. Que ponga la pasta y a tomar por saco. Se le llevo yo con un lacito rosa. Aquí se le perdona a la gente, está claro. Nos duele, claro que nos duele. Pero yo creo que si se le perdona a Griezmann y este lo demuestra con goles, pues lo mismo. Para ganarse a la gente lo va a pasar francamente mal. Las palabras que puso de un principio, de pidiendo la transferencia, eso no se puede permitir en un club como el Atlético de Madrid. Tiene que estar en la grada ya. Que tiene que irse del club ya y que no se merece estar ni jugar ningún partido esta temporada. Perdón, sí, pero que juegue. Yo para que esté con malas caras, pues tenemos muchos jugadores así. Entonces, si quiere jugar, hay perdón, si no, no. Me espero a Chaparrón, pero gordo, porque es que no es nadie. Es que no es nadie en la historia del Atleti. 123 años de historia y es menos que uno más, porque no ha demostrado nada. Cuando hacemos encuestas a veces puede haber división de opiniones, un 60-40, un 70-30, pero esto, llamadme perspicaz, pero yo creo que hay una gran mayoría que está hasta las narices de cómo ha actuado Julián Álvarez. Ahora con toda la opinión, pero simplemente Ovalle, noto desde Barcelona, y si no, corrígeme, que si no se ha arrojado la toalla ya a 20 de agosto ya, desde hace 7 minutos ya lo ven en chino y filipino, ¿no? Ya era hora, ¿no? Sí. Oficialmente, cuando haces la consulta al Barça, lo que te dicen es que no han tirado la toalla, sabiendo desde hace mucho tiempo que el Atlético no va a darse su brazo a torcer. Es decir, si mañana al Barça le viene Gilmarín, que no va a pasar, pero si le viene Gilmarín y le dice, oye, que al final te lo vendo, pues ficha a Julián, por supuesto. Como eso no va a pasar, hace tiempo que tiene el Barça estudiadas opciones como la de Lautaro. Desde el principio ha gustado mucho Lautaro. Yo creo que es muy difícil, sinceramente, que el Inter de Milán te venda a 20 de agosto a su gran figura, delantero referencia, dorsal número 10, y tiene esas opciones. También es verdad que desde la dirección deportiva defienden que no hay mucho 9 en el mercado asumible por precio y que encaje bien en el Barça, por lo tanto que hay que buscar otras opciones, pero ya hemos escuchado hoy también a Deco decir que algún movimiento tienen previsto hacer. Yo creo que sí, que ya dan por hecho que Julián es imposible, que se dan por enterados y que van a empezar a activar pues los planes que tienen en el mercado y a ver qué pueden fichar. Talavera, ibas a decir. Tala. No, iba a decir respecto a lo que decías, bueno, respecto a esto último que dice Santi, bueno, pues ha tardado mucho en darse por enterado porque desde el día 1 es la situación y no ha habido ni una mínima rendija para todo este vodevil que hemos vivido. Y en cualquier caso, lo que decías tú de la encuesta, bueno, es que al final, yo creo que lo explicaba perfectamente Kiko durante Carrusel, es que al final el fútbol, más que otra cosa, es sentimiento, y yo creo que si algo tenemos claro todos los que estamos en este Sanedrín, es que el que no ha hecho bien, que puede ser lícito querer cambiar de equipo, pero el que no lo ha hecho bien, y el que no lo ha efectuado bien, y el que no lo ha conseguido hacer bien, ha sido Julián, y es evidente que él tendrá que
tendrá que pagar con la indiferencia y no, con la indiferencia no, Talavera. No, primera no. Es que ahora el marrón, lo tiene Julián Álvarez y el Atlético de Madrid. O sea, hemos pasado ya, yo creo que el momento Barça está prácticamente superado, ¿no? Pero ahora el problema lo tiene el Atleti y lo tiene Julián. Es que hasta que le dejes goles. Es que yo te lo dije ayer, es decir, al final el daño que le ha hecho este asunto al Atlético de Madrid es, para mí, a priori es irreparable, porque ha perdido la conexión, un jugador que encima mentalmente no es muy fuerte, la conexión con la grada y no la va a recuperar. El Atlético de Madrid evidentemente no va a malvender a su jugador franquicia, y yo creo que todo lo que pase, desde luego no va a ser positivo para el Atlético de Madrid y para Julián. El problema es que el mensaje es contradictorio. Lo que dice la afición del Atlético de Madrid, que lo hemos escuchado ahora claramente, es que se vaya, y lo que dice Gilmarín, que hemos escuchado también claramente, es que no lo van a vender. Entonces hay una contradicción interna entre lo que es la sensación de la gente respecto a Julián y la sensación del club respecto a Julián. Y ahí creo que puede haber algún problema, porque le lanza una pregunta a Talavera y a Fullana. No, solamente iba a decir que la encuesta... Esta no hay que darle más vueltas. O sea, esto es lo que piensa el socio, el seguidor del Atlético de Madrid, que no quiere a Julián. No lo quiere. Efectivamente. No le quiere. O sea, esto no hay que darle más vueltas. O sea, esto no lo vas a revertir con 2 goles por la escuadra contra el Madrid. No lo vas a revertir con 2 goles por la escuadra contra el Madrid si los marcas. Es que tienes que marcarlos y encima va a perjudicar al equipo. O sea, yo creo que tiene un problema gordo el Atlético de Madrid, porque Julián lo ha hecho horrible, su representante habrá estado horrible, pero las consecuencias las va a pagar el Atlético de Madrid. Para mí hay algo que nos falta todavía, porque claro, no ha llegado el momento, ¿no? Yo tengo una duda malévola. ¿Y si llega el día en el que Diego Simeone convoque a Julián y dice: Julián, mister, no estoy en condiciones de aparecer por una convocatoria? ¿Qué pasa ahí? ¿De verdad el Barcelona tira la toalla? Yo creo que aquí todavía puede o sea, que se declare en rebeldía. ¿Tiene la personalidad para declararse en rebeldía? No lo sé. No tiene la personalidad y escúchame, no nos engañemos y no nos hagamos castillos en el aire. Ni el Barcelona tiene el dinero para fichar a Julián Álvarez. Depende de lo que pida el Atlético. Bueno, pero es que tal, si tú tienes un lío, si llega el Arsenal, ¿cuánto pide el Atlético de Madrid? Pero no tiene. Si llega el Arsenal, no tiene, se acaba de gastar 75 en Rodrigo. Chicos, quitemos de la ecuación al Barça. Vale, ahora vamos a hablar de las inscripciones. Quitemos de la ecuación al Barça. Talavera, Fullana, vosotros que manejéis información como nadie. Si llega el Arsenal o el equipo X, que insisto, no sea el Barcelona, ¿por cuánto podría vender? Podría vender el Atlético de Madrid a Julián Álvarez. Porque 500 es una cifra inasumible. Si el fichaje más caro de la historia del fútbol son 222 millones, lo de Neymar. 150 igual, 170. Yo creo que dependería de 2 cosas: del dinero que se pudiera poner encima de la mesa, pero sobre todo de la posibilidad de poder firmar 1 o 2 delanteros de garantías para el Atlético de Madrid. Es que yo creo que a estas alturas del mercado no sé si habría delanteros de garantía, no sé si al nivel de Julián, pero 2 delanteros que pudieran suplir los goles del argentino. Yo creo que más allá de la cantidad, si hay posibilidad de que pueda tener algún delantero de ese nivel y de ese calibre que sustituir a Julián, pues se lo podría plantear. Pero yo creo que ya no es una cuestión de dinero. Hoy se ha visto, hoy hasta que han salido determinados jugadores y estar jugando contra un recién ascendido que tiene a 15 canteranos como es el Málaga, has sufrido porque no tenías pegada, no tenías a Sorlo y no tenías a Julián. Es que para mí... Yo creo que el Atlético de Madrid necesita delanteros. Incluso con Julián yo creo que le falta algo. También puede ser, pero es que para mí el gran marrón lo tiene el Atlético de Madrid. El futbolista se terminará yendo, le pitan, está incómodo, perfecto. Yo todo eso es evidente que es así, ¿no? No va a ser la situación soñada por Julián, por supuesto. No lo quiere nadie, ahí está la encuesta que acabamos de lanzar. Pero el futbolista se terminará yendo. Para mí el gran marrón es que el Atlético de Madrid tiene a su estrella en unas condiciones difíciles de rendir, que luego con goles todo se apaga, lo hemos visto también en el fútbol. Pero hay que hacerlo, Hay que hacerlo, Hay que hacer muchos, además. En estas condiciones con no goles es fácil, todo se apaga. En el caso de Julián, va a tener que hacer muchos. Mira, no hay tiene muy mala pinta. No hay cosa que hiera más a la gente del Atlético de Madrid que lo que ha hecho Julián Álvarez. Que sea segundo plato. Que sea el postre. Ha sido reducir al equipo de sus amores, de la gente, digo, evidentemente no del suyo,
a un segundo plato respecto al Barça. Totalmente. Que es, imagínate, o sea, lo mismo hubiera sido en el caso del Real Madrid. Que el Atleti no es el destino incluso. final, que eso es lo que más, con perdón, le fastidia a la afición del Atlético de Madrid. Saber que hay un futbolista ahí que sabe que no es... Yo creo que no, yo creo que no, Álvaro. Perfectamente, si un jugador no me come la desco, destino chicos. final. Me come la desco y empiezo otra vez con vosotros. 12:15, esto es El Larguero. ¿Estás preparado? El Larguero, con Álvaro Benito. Y con Aris Gabilondo, Santiago Valle, Javier Rey, Miguel Ángel Chazarri, y en este trámite todavía con Talavera Fullana para analizar la victoria del Atlético de Madrid, 2-0 sobre el Málaga, lo hemos hecho antes con Kiko Narváez, y sobre todo la situación de Julián Álvarez. Talavera Fullana, estabais en el uso de la palabra, no sé quién de los dos. Sí, Pedro. Lo que decía que sobre lo que decías tú de la etapa final en el Atlético de Madrid, a ver, la historia del fútbol y del Atlético de Madrid está plagada de jugadores que no han terminado en el Atlético de Madrid, que se han querido marchar o que les han forzado a marcharse, y que la afición tiene muchísimo respeto por ellos a día de hoy, y son leyendas del Atlético de Madrid. Aquí la diferencia son las formas. Aquí el problema es lo que tú has dicho en público, lo que te han forzado a decir, tú has aceptado decirlo, y al final el camino estaba clarísimo. Entonces ha sido poco inteligente, porque cuando tú haces eso te estás inmolando ante tu afición, porque te puede perdonar un vestuario, porque son profesionales y hasta alguno lo puede llegar a entender. Te puede perdonar el cuerpo técnico y el entrenador, pero la afición, cuando tú dices eso, y sobre todo sabiendo las formas con las que se ha hecho todo y que él lo ha permitido, es lo que no le perdona a la afición del Atlético de Madrid, y le va a costar mucho que le perdonen. ¿Que cambia de agente? Pues a lo mejor a partir de ahí un porcentaje más alto te puede perdonar. Que tú metes goles decisivos en una temporada, será más fácil que te perdonen. Pero está claro que la comparación, por ejemplo, con Griezmann va a ser bastante más difícil que le perdonen a la gente. Pero muchísimo más difícil. No, y sobre todo porque yo creo que al final, es decir, Julián es un pedazo de futbolista, pero yo creo que mentalmente no tiene la fortaleza anímica de otro jugador que pueda revertir esa situación. Y luego lo que decía Pedro para mí es fundamental. Quiero decir, aquí se fue Falcao, que es verdad que tenía un contrato con un agente, tal, lo lleva a Mónaco. Se han ido futbolistas importantes. No ha sido su última estación en el Atlético de Madrid, pero se les ha respetado, yo creo que por las formas. Y sí, yo creo que al final, el que mejor lo explicaba, que al final ha estado de corto, es Kiko. Oye, puede ser lícito que Julián quiera irse a jugar al Barça o a cualquier otro sitio, pero tú las cosas las puedes hacer bien, o las puedes hacer mal, o las puedes hacer como las ha hecho Julián en ese entorno, que ha sido rematadamente mal. Entonces, al final, yo creo que eso, luego a la hora de poner todo en la báscula, pues pesa para que la afición del Atlético de Madrid, más allá del desencanto de que tu jugador franquicia se quiera ir, lo haya hecho de esta forma. ¿Y en esta situación es conveniente convocarle para el partido del domingo? Bajo la óptica del... O sea, quiero decir, porque le si necesita final, ya, pero va a haber un pollo en la grada bastante importante. El partido si no lo convoca, ¿cómo lo pero justifica? si es que si no al final, lo convoca, ¿qué pasa? ¿Y claro, no va a jugar nunca? No, ¿Cómo has hecho? Y al final, ¿qué haces? ¿Esperas a que se cierre el Claro, mercado claro. y la bronca se la va a comer igual? El duelo hay que pasarlo cuanto antes. Quiero decir, pues yo va a creo ser que... gordo, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero si eso no lo niega nadie, Javi, pero ¿qué haces entonces? Es que O sea, yo digo que va a ser muy difícil de manejar. Te faltan porque delanteros, ¿cómo lo reviertes? como se ha visto hoy, y no lo pones con el otro pero ¿cómo lo lesionado reviertes Gómez. esto? Javi. No, que ¿cómo lo reviertes? O sea, ahora yo me pongo en el papel del Cholo Simeone. ¿Cómo lo reviertes? Que por cierto luego lo escucharemos. Que No, lo vamos a escuchar. Ha estado ya. horrible en la rueda de prensa. Ha estado horrible. Vamos a escuchar. Le preguntaba, no sé si ha habido alguna pregunta más acerca de Julián Álvarez o solo el que ha hecho el compañero de Mediaset, Fullana. Yo no sé si ha habido alguna más sobre Julián. No ha habido más. Solo esa. Le preguntaban acerca de algo que ni nosotros aquí en la radio ni los que estaban en el campo han escuchado, pero si lo dicen es porque lo habrán escuchado ellos, igual de un sector reducido, no lo sé, de los aficionados del Atlético de Madrid. Esto es pregunta-respuesta, digo Pablo Simeone. Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez, y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias. Muy respetuoso por nuestra gente. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Diego Pablo Simeone a la pregunta sobre Julián Álvarez. Yo, sinceramente, pensaba entre ayer y hoy que iba a haber alguna declaración de Diego Pablo Simeone tipo hay que apoyarle o se ha equivocado o tal. Yo pensaba que iba a decir algo relativo a eso. Pero te parece poco todo lo que ha dicho desde el Mundial, que habló creo que fue con los compañeros de ESPN,
que es el jugador más importante que han ido a buscar, que es el jugador en el que siguen pensando en girar el juego. Pero yo esperaba algo más, algo acerca del perdón. ¿Pero qué más quieres? Yo no sé el resto. En la pregunta le preguntan por insultos, ¿no? Le preguntan por insultos. Tal cual. Le preguntan, cuando a ti te preguntan por insultos. Vamos a volver a escuchar lo que no me queda claro si son insultos o pitos. Escucha. Vamos a escuchar. Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias. Muy respetuoso por nuestra gente. Bueno. Hombre, cuando a ti te preguntan que han insultado a tu jugador y dices que respetan los insultos. Si es que yo sinceramente tampoco, yo no sé si él lo habrá escuchado. Desde luego nosotros no, entonces tampoco sabemos. Pero una cosa es no haberlos escuchado y otro es que te pregunten, te digan, oiga, han insultado a Julián y diga, yo respeto a mi gente. Lo está justificando. Hombre, la respuesta es justita, ¿eh? Yo creo que esto va a acabar mal, sinceramente. Sinceramente lo digo. ¿Y qué es acabar mal, Aritz? Si es que no puede acabar bien. ¿Qué es acabar mal? Pues vamos a ver, la justificación de que cambie de agente, eso igual a la gente, a la afición, eso le da igual a la afición. A la afición no sabe ni quién es el agente de Julián Álvarez. Que muchas veces esto es un defecto que tenemos los periodistas, que creemos que tenemos más información de la que realmente le llega al señor que se sienta ahí con su hijo en la grada a ver a Julián Álvarez, y lo único que sabe y ha escuchado es que en el Mundial dijo Julián Álvarez que se quería ir a cumplir su sueño al Barcelona. Eso es lo único que ha cumplido. Le da igual su agente, cómo se llame o quién sea. Y luego, por otra parte, que me digáis, Fullana y Talavera, que ha habido muchos jugadores que se han ido al Atlético de Madrid. No recuerdo muchos que se han ido al Madrid y al Barça, que es en concreto este caso, que luego hayan sido leyendas. Sí, Griezmann, efectivamente. Pero fijaos lo que tuvo que hacer Griezmann para superar esa decisión de irse al Barcelona. Pedir perdón hasta el último día. Un momento, yo lo que he dicho es que hay muchos jugadores en la historia del Atlético de Madrid que su última estación no era el Atlético. Sí, claro, pero es que ahora estamos hablando sí, que se va al Barça. Cuando ha dicho Álvaro, ha dicho, es que claro, la gente no le perdona que sea la última estación. No, la gente lo que no le perdona son las formas en querer salir y de la forma que lo ha hecho. Esa es la realidad. La gente lo que no le perdona es que esté en medio de un mundial y dice que lo mejor para mí es una transferencia. Y la gente sabe que, por mucho que nos pensemos que la gente no sabe, la gente sabe que desde octubre, noviembre, entre otras cosas, porque hay muchos aficionados del Atlético de Madrid que saben perfectamente, pues lo han encontrado, todo lo que se movía en torno a Julián. Y ya está, eso es lo que sabe la gente del Atlético de Madrid. Y lo que ha culminado el vaso, evidentemente, la gota que hace que el agua ya rebose y sea un océano, son las palabras de Julián. Y eso, un jugador que quiere salir del Atlético de Madrid, hombre, pues si eres un poquito más inteligente no lo dices. Lo puedes pensar, puedes hacer mil artimañas, pero lo que quieres salir tienes que forzar la máquina, porque ya sabes la respuesta de tu club. Sin justificar a Julián. No puedes forzar la máquina. Claro, no puedes forzar la máquina si luego la máquina no está engrasada y no es capaz de... Si me pide otra emisora de radio que no es capaz de firmarte... Eso de que no es capaz de firmarte, se lo atribuís al Barça, o bueno, Talavera, se lo atribuyes al Barça. Un segundo, Follana, se lo atribuyes al Barça como si el Barça no tuviera la capacidad financiera o económica de ficharle. Barça no puede ficharle porque el Atlético de Madrid que no la va tiene. A una cláusula de 500 millones. Sí, vale, no la tiene porque el Atlético al Barça y al Madrid les pide la cláusula. Perfecto. Pero es que Julián seguramente tenía de conversaciones con el Atlético, entendía que por un precio adecuado a lo que cobra Julián, al valor que tiene Julián en el mercado, podría salir. Y entonces por eso hace el movimiento que hace, porque lo que es ilógico es que un jugador que cobra lo que cobra Julián, que tiene un valor de mercado que tiene Julián, pidan la cláusula que cobra poco. Que cobra poco. No, no cobra seguramente para tener una cláusula de y os cuento una cosa que os va a interesar. Eso lo hemos visto ya más de una vez y más de dos. A ver, si Julián hace esto callado, con buenas palabras, con todo tipo de formalismo, y envía incluso un documento al Atlético de Madrid, la presión que recibe el Atlético de Madrid es cero, eso le da igual al Atlético de Madrid. El torpedo que recibe el Atlético de Madrid es la palabra transferencia, que me voy, que me quiero ir. No, y lo del sueño. Y lo del sueño. Un sueño. Claro. Entonces, esa es la manera de presionar, que a mí no me gusta, que a mí no me gusta. Sí, yo creo que lo ha hecho mal. Pero ese es el torpedo que recibe el Atlético de Madrid, si no, no hay presión.
fíjate que Torpedo, que no ha durado ni un segundo. Bueno, no ha terminado hecho, no ha terminado hecho, ¿eh? No ha terminado hecho. De momento no va ni convocado, Lo bueno del larguero... no va convocado porque físicamente vino realmente mal. Perfecto, lo bueno del larguero, entre otras cosas, es que nos están escuchando buenos amigos del larguero. Hay uno de ellos que le queremos mucho y hay otro que trabaja en otro medio de comunicación, que nos quiere mucho, y que trabaja en otro medio de comunicación, que me dicen claramente los dos que en la zona del fondo han cantado 2 veces Julián Álvarez, hijo de puta. O sea, no se lo he preguntado a ellos, o sea, son ellos los que me han mandado un mensaje en los últimos 5 minutos. A uno de ellos lo conocéis todos y el otro, bueno, es un compañero de los medios de comunicación que venía escuchando el larguero, ahora camino a casa. Se ha escuchado 2 veces, pido perdón por la expresión, pero han cantado eso, Julián Álvarez, hijo de puta. Muy bien, pues nada, esto es lo que hay. El fin de semana más. Fin de semana más. Y el siguiente. 5 de la tarde. Talavera, Fullán, ¿algo más desde el Metropolitano? Pues nada, que victoria, 3 puntos, portería 0. No era un partido fácil viendo el desaguisado de la primera jornada a trozos y con muchos jugadores del filial y bueno, buena puesta en escena del equipo del Cholo. Efectivamente, eso ya lo hemos comentado antes, buena puesta en escena teniendo en cuenta que hoy, como digo, ha jugado con Jorge Domínguez, Dani Martínez, Carlos Martín, Arnau Ortiz, Julián está como está, Sorloz tiene para un mes de baja, ¿no, Fullana? Sorloz de un mes, ¿no? Sí, desde la lesión, por tanto le quedará un poquito menos de medio mes. Un abrazo grande a los dos, gracias Talavera, gracias Fullana, después de la victoria del 2-0 del Atlético de Madrid sobre el Málaga. Ovalle, le han preguntado a Deco sobre el tema del 9 en TV3, ¿es posible? Sí, y ha reconocido que lo de Ferran lo pueden arreglar con Gordon y Adeyemi, pero que hay que hacer algún movimiento para sustituir a Lewandowski. Nosotros sabemos que hay tema de... Nos ha ido 2 jugadores delante, como Hover y como Ferran. Nosotros sabemos que la función de Ferran, con las incorporaciones que hemos tenido, creo que podemos hacerla. La de Hover es una muy difícil, o sea, es Hover Lewandowski, o sea, no es... Por más que encontres un jugador bueno, siempre será muy difícil sustituir a Hover. O sea, es un jugador que marcó una época con nosotros, pero creo que sí que tenemos soluciones internas, pero seguramente vamos a hacer algún movimiento. La operación del Nou, ¿cómo está? No, es esto, creo que al final es intentar buscar la mejor solución. Sé que hay mucho ruido, siempre se habla mucho. Nosotros estamos trabajando a ver qué vamos a hacer de aquí a final de temporada. Bueno, es lo que tiene que hacer el Barça, estudiar las alternativas que tiene. Lautaro es una, gusta mucho. Lautaro es uno de los nombres que había en la lista desde el principio, después de Julián Álvarez. Y bueno, se puede explorar. Alguna reunión ha habido también de Deco con gente del entorno de Lautaro. Parece difícil acometer esta operación, pero bueno, es una de las opciones que tiene el Barça. Y después, a mí sí me consta que no ven muchos 9. Ya te lo contaba antes, que no ven que en el mercado que pueda haber... Claro, Haaland les encanta, es infichable, y como Harry Kane les gusta mucho, pero no quiere salir del Bayern de Múnich. Entonces, que no ven tantos futbolistas con capacidad de adaptarse bien, de rendir inmediatamente. Lautaro es uno y vamos a ver cómo van las próximas horas, pero es complicada la situación del Barça con el 9 después de la negativa del Atlético por Julián durante todos estos meses, porque el Barça se queda sin su opción primordial, que era la que quería cometer en el mercado. Curioso lo de este mercado, donde parece que al Atlético de Madrid, Javi, le falta un delantero, donde al Barça parece que le falta un delantero y donde al Madrid parece que lo que le falta es alguien en el medio, precisamente arriba al Madrid no le falta a nadie. Y le pueden sobrar delanteros, ¿no? Bastante curioso, sí. 12:30, hablamos un poquito del Real Madrid. Tengo ahí una serie de sonidos de Mourinho, que ha estado con los compañeros de Mediaset, pero hoy ha tenido lugar otra presentación de estas a puerta cerrada, ¿no, Javi? Sí, la de Bernardo Silva, el futbolista portugués, 32 años, que estaba en el mercado, que si lo fichaba el Atleti, que si lo fichaba el Barça. Llegó Mourinho y quería este jugador en el centro del campo. Es un futbolista que puede jugar en muchas demarcaciones y que seguro que le va a venir bien, ¿no? Con el fiasco de Rodri, es un jugador que va a tener balón y que puede ayudar. Lo que ocurre es que vamos a ver dónde lo encaja Mourinho, porque si tiene... Solo juegan 11, ¿no? Que yo claro, sepa, ¿no? 4-2-3-1, y otro día me decían en el salón de futbolistas Rafa Alcorta y Álvaro Benito que, bueno, que tiene que jugar, sí, tiene que jugar, pero que va a dejar en el banquillo a Tchouaméni, va a dejar en el banquillo a Valverde, porque son fijos cuando estén. ¿Quiénes son fijos? Claro, el otro día lo hablaba con Tomás
4-0. ¿Quiénes son fijos de verdad en el Real Madrid? Pues hombre, Courtois, Cucurella. Sí. Luego los centrales van a variar un poquito, pero Hausen y Konaté yo ya iría Mbappé, Vinicius. ¿Seguros? Bellingham. Diomandé y Bellingham. Y Diomandé también. Hombre, sí. Diomandé por lo que ha costado. 100 vale, a jugar. Bien. Ya, pero bueno, que hay 5 futbolistas que igual pueden bailar, ¿no? Güler, por ejemplo, la pretemporada ha sido el mejor, y Güler en principio jugará el partido frente al Español, pero que la próxima semana, el próximo miércoles hasta ahora, contra la Real en el Bernabéu, lo normal es que juegue Bellingham. Eso es lo normal. Sí, de engancha, además. Porque hablamos mucho en el fútbol de que ya hay 5 cambios, que los suplentes son definitivos, que decir, en el Mundial de Merino o Ferran, pero que quieren jugar todos de inicio, titulares. Y Bellingham no jugó, o no iba a jugar en el Metropolitano, y le ponía carita a Xabi Alonso para jugar ese partido frente al Atlético de Madrid. Te voy a decir que al final todos quieren jugar, todos quieren verse en el día D y la hora H como titulares. Vamos a ver lo que decide Mourinho. Por cierto, el Madrid es verdad que está hablando con el Racing por Sergio Martínez, el chaval de 19 años, o sea que son 25 fichas más. Sergio Thiago Martínez. Sí, el futbolista que marcó un gol en su debut, 19 añitos, que ha jugado 10 partidos en segunda con el Racing, que debutó con el equipo marcando un gol, 19 años, es un medio centro, y que ya lleva el Madrid viendo a este jugador, pero claro, meterlo en la primera plantilla, pues es que no cabe. Para empezar, son 25 fichas y 26 con Thiago Vitarch, pero sí me consta que quizá pueda hacer un Canales, ¿no? Como en su momento, que se fichó, se firmó, y luego pues se quedó un año en el Racing y luego vino al Real Madrid. Digo que puede ocurrir, que ahora mismo está por cerrar, pero es verdad que el Madrid está interesado en este jugador, que tiene talento y que es un hombre en el centro del campo. Voy a rescatar 2 sonidos de esa entrevista en el Chiringuito, en Mediaset, a José Mourinho, al entrenador del Real Madrid. Acerca de Rodri, rescatamos esto. No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión, no puede tener jugadores que piensan 2 veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente. Aritz, es que Mourinho se las sabe todas. Pues claro, ya va con lo de las dudas, tal, o sea, él pero no cuela, ¿eh? Él, bueno, no cuela. Él está en su papel. A mí me parece que está imperial en esta respuesta, sinceramente. O sea, está sincero para empezar, porque cuenta exactamente lo que dijimos en su día, que le llamó 2 veces y habló con el propio Rodri, que Rodri pues tenía otras alternativas encima de la mesa, que se lo pensó y que decidió por la otra. Pero realmente, es más, dice que es un jugadorazo. No es fácil escuchar el entrenador del Real Madrid hablar así de un jugador del Barça, ¿eh? O sea, yo creo que ahí ha estado para nada, ¿eh? Muy bien. Sí, Mourinho. Sí, pero eso de que sus dudas me crearon dudas a mí, bueno, si después de dudar... Eso ya es cosa suya, no, y es su libreto. Si después de dudar, Rodri hubiese elegido al Madrid, le pone la alfombra roja. O sea, no tiene ninguna duda, Mourinho. No. Está en su papel. Que no me venda películas. Yo no reconozco al Madrid, y no reconozco a Mourinho en estas declaraciones, ¿no? Que el Madrid acepte con tanta naturalidad que este pedazo de futbolista se te vaya, ¿no? Bueno, y tú ves las dudas del futbolista y no haces nada por convencerlo, no trabajas por convencerlo, no te dejas ahí. Que lo hicieron. No te dejas ahí media vida por convencerlo. Ya lo tenía decidido. Ya lo tenía decidido. Decidido. Bueno, sí, no sé. Lo tenía decidido hace tiempo. No sé, a mí me parece que evidentemente Rodri, claro que decide, ¿no? Faltaría más, ¿no? Pero que creo que de alguna manera el Madrid lo ha querido a tope, pero que a la hora de la verdad el acelerador no lo ha pisado del todo, ¿eh? Yo me sigo quedando con esa sensación, ¿eh? Con esa sensación, pues que esto, no sé, ¿no? Y además te lo quita tu rival, vamos, que potencia al Barcelona una barbaridad, ¿no? Me parece que es un tramo final de esta contratación fallida y mal llevada por el Madrid, por supuesto. Pero él lo tenía, pero es que Rodri lo tenía claro. O sea, es que Rodri quería jugar en el Barça, no era una cuestión económica. O sea, de toda la rueda de prensa de ayer, cuando él dice que era su primera opción, es que era su primera opción con mayúsculas. O sea, que hemos contado, y yo el primero, que tenía opciones en el Madrid y no las tenía. O sea, es que no las tenía. Sí, es que cuando vino del Mundial ya no las tenía. El Madrid no se mete con todo a se mete porque ya ve que lo va a perder, pero que ya no lo tenía. O sea, es que Rodri, la cabeza de Rodri estaba ya... el Mundial que hace. Claro, Javi, efectivamente, pero es que antes del Mundial, pues el Rodri que vimos en la eliminatoria,
la Champions. En la Champions, no. Claro, y el Rodri el primer partido contra Cabo Verde, o sea, que un Rodri que es un pedazo de futbolista, pues el mejor del mundo, en su puesto indiscutible, evidentemente, y que fue poco a poco demostrando que es el mejor, pero que ya ahí ya tenía tomada la decisión. Bueno, yo creo que el capítulo Rodri ya toca su fin, para alegría de los culés y para decepción, por lo que estoy intuyendo, de muchos madridistas. Y un corte más de José Mourinho, acerca de cómo va a ser él, o cómo ha llegado al Real Madrid 15 años después de su primera vez. Lo escuchamos. Yo diría que lo mismo ADN, no puedo esconder o intentar ser lo que no soy. Mucho más madurez, menos emocional, más controlado, aprendiendo con errores, pero nunca con este feeling de que me arrepiento de esto o de esto. El arrepentir de algo que ha pasado no te ayuda a nada. Más tranquilo lo vas a ver. No, bueno, yo viernes. Creo que nadie cambiamos, o sea, puedes mejorar en cosas, seguro que la experiencia te da, pero las personas no cambiamos, no somos como somos, para lo bueno y para lo malo. Mourinho es un pedazo de entrenador históricamente hablando, pero en los últimos años no ha ganado. O sea, esto hay que decir las cosas como son. Ahora llega el Real Madrid, llega con una gran plantilla, llega con muchas ganas, y claro que el Madrid es un candidato a conseguir títulos, pero que tiene que convencer a los de arriba, que tienen que correr, y vamos a ver qué Mourinho vemos, pero yo no creo que sea un Mourinho muy diferente al que vivimos aquí en el Real Madrid hace años, ¿no? Aquí a los entrenadores, como a todos, se le ven cuando lleguen las curvas. Cuando juega el Madrid, claro, que siempre, como el calendario de la Liga siempre es el mismo, cuando juega el Madrid el Metropolitano, es finales de septiembre, que siempre juega el Metropolitano, es una cosa loca, siempre a finales de septiembre. El año pasado esa fue la cruz de Xabi Alonso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí, bueno, y lo de Vinicius de un mes después. Cayó un poco antes en el Mundial de Clubes ya con el asunto Vini y lo que pasó en Miami, pero es evidente que Mourinho lo vamos a cambiar o sea, el Madrid ha fichado a Mourinho porque quiere a Mourinho, o sea, que el presidente del Real Madrid y la Junta Directiva querían a Mourinho, y Mourinho es como es. El club pensaba que mejoró y que hizo en esos 3 años que el equipo elevara su calidad para conseguir luego títulos. Bueno, mi forma de ver el Madrid es otra, pero los que mandan piensan eso, y vamos a ver si aciertan. Que Mourinho es el técnico que tiene que hacer que estos futbolistas funcionen, es lo que creen en el Real Madrid, que lo va a conseguir. Y Mbappé, Vinicius y compañía tienen que correr, pues como corren en el PSG, Dembélé y compañía. No, como hacen en todos los en el equipos Barça, del mundo. Y en el Barça, Rafinha, corren todos. Digo, con los que te vas a pelear tú. Eso es. Si al final aquí son los 13-15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas. Si con, con lo que tenía el Madrid y con lo que ha fichado, le da para ganar, con respeto para todos los equipos, pero le da para ganar al 80% de los equipos contra los que juegue. El tema son los 15 partidos donde te vas a jugar las habichuelas. Eso está clarísimo. Es el tema. Lo que sí que veo es un cambio en Mourinho futbolístico. No tanto igual como en la personalidad, que eso evidentemente yo creo que va a ser lo mismo, aunque más calmado por la edad, pero sí que futbolísticamente me parece que, por ejemplo, lo de Bernardo Silva, segundo mediocentro junto a Tchouaméni, eso en la etapa anterior hubiera sido imposible. Es un mediocentro que no llega a 1,70 o está por ahí, liviano en lo físico, que pueda ser el acompañante de un mediocentro, eso en lo que era la época dura de Mourinho, del doble pivote férreo, era impensable. Lo mismo con Arda Güler, ¿no? Que pueda jugar un poquito más retrasado por detrás de Bellingham para acompañar a un mediocentro. Ahí sí que veo, además lo vi, por ejemplo, en el Benfica, ¿no? Que también utiliza varios futbolistas de ese perfil, cerca de un mediocentro defensivo. Ahí sí que creo que ha habido una evolución de Mourinho en lo futbolístico. 1:20. Nos queda irnos a Holanda, porque hay Fórmula 1. Estaremos con Jesús Balseiro, también con Borja Cuadrado, que empieza la Vuelta Ciclista a España con Pogačar este próximo sábado en Mónaco. Y también hay un nuevo fichaje del Betis, un fichaje que va a costar, creo que alrededor de 15-20 millones de euros, que nos tiene que contar Santi Ortega. Pero antes, 2 conexiones, y tú, Ralde, sigues por ahí, ¿verdad? Aquí seguimos. Mañana juega, buenas noches otra vez. Mañana juega el Getafe frente al Partizan, partido de ida, digamos que de la previa de la Europa League. ¿Europa o Conference? Es Conference, ¿no? Conference. Sí, Conference, efectivamente. Conference League, para meterse ya en la fase liguilla. Y todavía vueltas con lo que sucedió el otro día, con el 3-0 del Alavés contra el Getafe y con lo que han dicho desde la Asociación de Árbitros. Hoy ha habido respuesta por parte de José Bordalas. Bueno, la verdad es que un sindicato que han creado 4 o 5 amigos no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Fran Soto, presidente del Comité de Árbitros, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja. Por lo tanto, a nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro no se rectifica, y sin embargo
se rectificó la amarilla. Alude a las palabras de Fran Soto aquí el sábado en Carrusel con Escorial, donde dice que le hubiese gustado ver más repeticiones en la roja de Kiko Femenía, y después le pega el palo a los de la ESAF. Iturralde, te escucho. Bueno, pues el sindicato están todos sindicados, es decir, 4 amigos no, son todos los árbitros profesionales los que están sindicados. Tienes razón en que un sindicato no está para hacer comunicados como vemos que hacen los clubs cuando se sienten agraviados, ¿no? O cuando se sienten perjudicados, lanzan un comunicado. Casi todos los clubs lo hacen. Un sindicato, si cree que ha pasado de la libertad de expresión en la intromisión en el honor de los árbitros, ahí tienen los juzgados, que vaya y le denuncie. Un comunicado de un sindicato de árbitros no vale para nada. ¿Tú crees que han pasado esa fina línea entre la libertad de expresión y el derecho al honor de los árbitros? O comité de competición, o ahí están los juzgados. ¿No se debería haber metido el sindicato en todo esto, crees tú? ¿Crees que se debería haber mantenido al margen? ¿O no? En hacer un comunicado, no. Sí. Lo que tiene que hacer el sindicato es, si ya te digo, si el sindicato cree que ha pasado y que se ha entrometido en el derecho al honor del árbitro o de los árbitros, lo que tenía que haber hecho es denunciarle a Bordalás. Porque un comunicado, estamos hablando ya de una libertad de expresión, pues un comunicado. ¿Qué hace un sindicato haciendo comunicados? Por cierto, que el hemos comunicado ofrecido en todo también caso será el CTA. Eso es. Hemos ofrecido no el también, sindicato. Efectivamente, ya que han hecho un comunicado, que me encantan los comunicados, pero hemos ofrecido también al sindicato hablar esta noche y no han querido. Algo que cada vez quiere más gente. Sí, saco el comunicado y después no hablo y no doy la cara. Es que, por eso te digo, es decir, es que es Eso entrar en una guerra que los árbitros no tienen que estar en guerras de comunicados y de historias. Ahí están los juzgados y ahí está el comité de competición. Y luego en lo del final, la reflexión que hace tiene toda la razón. Ya lo denunciamos aquí en Carrusel. Es decir, cuando hay unas imágenes del VAR que parecen de primera federación, es decir, que están súper lejanas, que para mí es roja, pero no tengo 100% seguridad de que sea roja, porque la imagen que nos ponen, dices, bueno, sí, puede ser, sí, por cómo entra, pero para expulsar a un jugador y más para llamarle el VAR, tienes que tener una imagen donde se vea claramente que el árbitro se ha equivocado en su decisión, que no era amarilla y que era roja. Hablando mal y pronto, con demasiados pollos empezamos, habiéndose jugado ni una jornada de liga. Tan solo 6 partidos. Abrazo, Iturralde. Hasta mañana. Y gracias a todos. Javier Raez. Un abrazo. Es pasado mañana, ¿no? Cuando... El viernes. En principio Mourinho, ¿no? En principio Mourinho. Mourinho. ¿Quién es su segundo, por cierto? Pues Trayao, ¿no? Trayao, que tiene con él ya la experiencia en el Benfica. Y el tercero, bueno, el segundo es Khedira. Sami Khedira, que jugó es que recuerdo la etapa de Caranca dando las ruedas de prensa. Bueno, pues algún día seguro que estamos a Trayao, seguro. Gracias, Javi. Adiós a todos. Adiós, Ariz. Adiós, Santiago Valle. Adiós, Chazarri. Hasta mañana. Adiós. A la vuelta hacemos la previa del partido más raro, igual de lo que se va a celebrar en la Liga Española en esta 26-27. No sé con cuánta gente mañana en Butarque ese Rayo Vallecano a la vez. Enseguida lo contamos todo. El Larguero, con Álvaro Benito. Mañana 9 de la noche en Butarque, sección en Leganés, Rayo Vallecano a la vez, en lo que va a ser el 7º partido de esta eterna primera jornada de Liga en Primera División. Micrófono de la cadena Serreme Alcaraz, hoy en Vallecas. No he decidido de momento asistir, he sacado la entrada y por ende a lo mejor la rompo y no voy porque el trato que está sufriendo el socio y la socia del Rayo Vallecano no es digno de lo que este club representa. Al final hay que apoyar al equipo, independientemente de la gestión del presidente. No veo el no tener que ir a animar a que este tío sea un impresentable y nos tenga como nos tiene. Yo me lo pensaré porque yo he pagado una tribuna alta lateral y de repente me dan ahora una entrada de fondo. Me lo pensaré si encima de ir de Vallecas a Leganés. Si yo le dejo las entradas sin sacar, él las puede vender. Lo que no quiero es que las revenda. Yo tampoco quiero dejar solo al equipo. Pago un abono y este es el sentir del abonado del Rayo Vallecano de Madrid. Por cierto, partido que es normal liarse de la segunda jornada. Es de la segunda, no es de la primera. Ya jugó el Rayo el otro día en Sevilla. José Palacio, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Benito. Mañana, ¿cuánta gente crees que va a haber en Butarque? Yo le he dicho hoy a Paco Jo en Ser Deportivos que el día 15 de febrero el Rayo 3, Atlético de Madrid 0, que ya recordamos se jugó en Butarque y hubo 5.335 personas, que sería un exitazo de Raúl Martín Presa que hubiera más de 2.000 personas en Butarque mañana.
todas las agrupaciones de peñas del Rayo Vallecano, tanto la agrupación de peña, la plataforma de peñas, incluso los ultras, que son los que tienen más dominado incluso al vestuario del Rayo Vallecano, están lanzando a través de las redes sociales un manifiesto que se titula Rayista, no acudas a Butarque, y que termina con dejemos Butarque vacío. Y yo, por la gente que he ido tanteando, algunos, como decían en el micro de Reme, saco la entrada para que no la venda, pero es que yo veo muy complicado que incluso la gente vaya a comprar una entrada, un público en general, para irse a Leganés. Es tan chanante, por llamarlo de alguna forma. Sí, es la hora Benito, chanante. Lo de mañana es la hora chanante, sí. Es que las taquillas de Vallecas, casi centro de Madrid, van a estar abiertas hasta las 9 menos cuarto, 15 minutos antes del partido. Y de ahí, en teoría, se tiene que ir la gente hasta Leganés. Y tardan, ya te digo yo, para los que no conozcan un poco cómo Pero es la pueden ir en Comunidad de helicóptero o Madrid, en un jet privado. 20, 30 mínimo y luego buscar aparcamiento. Eso es lo que se le ha venido a la cabeza a Raúl Martín Presa del tema de poner las entradas en un comunicado que, recordamos, contábamos anoche aquí a la 1 menos 20 de la mañana. Un comunicado que no solo ha enfadado a sus propios aficionados, sino que ha enfadado al Deportivo Alavés, que hoy ha sacado un comunicado que contábamos también en Ser Deportivos antes de las 4 de la tarde, en el que anunciaba a sus seguidores que no tenían entradas para afición visitante de ningún tipo, ningún precio, y que como medida de protesta no va a estar mañana en Butarque ni en la directiva del Alavés. No van a estar ni aficionados del Alavés, ni aficionados del Rayo, ni la directiva del Alavés. Ha intentado maquillarlo de alguna forma el Rayo hoy con un comunicado que ha sido bastante lamentable a última hora también de la noche. Y van a estar pues los jugadores que están obligados, tanto de uno u otro equipo, y el único que habla del Rayo, que es el entrenador. Hoy le hemos preguntado a Beñat San José cómo se sentía después de todo esto. Beñat San José lleva 90 minutos dirigiendo al Rayo Vallecano en Primera División. Y mañana va a debutar como local en Butarque. Y él, queriendo proteger al club, defendía que se hubieran suspendido algunos partidos de Liga, es decir, el partido del Celta de Vigo, y luego lo que le pide a la afición para que no deje vacío Butarque. Sí, es verdad que en la Liga ahora mismo tenemos un ejemplo que otro club, el terreno de juego no lo tenía bien y han aplazado el partido, ¿no? A nosotros no nos ha pasado eso, nos han negado, digamos, el poder jugar en nuestro estadio, y lo que espero es que ya la segunda jornada en casa de local ya estemos jugando en Vallecas. Les entiendo perfectamente, tienen todo su derecho a expresar su opinión, obviamente ojalá llenen los aficionados de Vallecas el campo de Leganés, ojalá, pero bueno, yo les entiendo la verdad perfectamente. Lo peor de todo es la imagen como la Liga, que decimos que es la mejor liga del mundo, que no lo es seguramente, pero la imagen de la Liga mañana cuando haya, no sé, 2.000, 3.000, 4.000 personas en Vallecas. Un abrazo, Palacio, hasta mañana. Y lo contamos en Ser Deportivos, perdona, son solo 5 segundos. El siguiente partido es 5 de septiembre contra el Racing de Santander. El Ayuntamiento de Leganés no quiere más partidos en Leganés y lo siguiente será el plantío. Así que veremos el siguiente marrón. Un abrazo, Benito. Burgos está 2 horas y pico, que lo sepa la gente. Un abrazo hasta ahora. Santi Ortega, Sevilla, hola. ¿Cómo se llama el nuevo futbolista que va a llegar al Real Betis Balompié? Troy Parrott se llama. Don Parrott, ¿de dónde viene? Irlandés que vista la camiseta del Betis, y con 24 años el Betis va a pagar, si lo cuentan desde Holanda son 20 millones, lo que te cuentan aquí es que son 16 más 4. Es lo mismo, pero no es igual. Que si variables, que si tal y que si cual. Bueno, el sueldo de este jugador es asumible junto con la amortización de su fichaje para que el Betis lo firme, puede inscribir, le encuentre un acompañante de nivel, porque a este chico se le han caído los goles en los 2 últimos años en la Liga Holandesa, y pueda ser para el Cucho Hernández una competencia. Así que anuncio inminente, y la posibilidad de estar pasado mañana frente a la Real Sociedad es algo que debemos contemplar y que ya veremos qué hace Pellegrini. Pero es el delantero que el Betis firma después de que se fueran Bakambu, Chimi Ávila, y necesitaban al menos uno. Ya veremos si llega otro. Lo siguiente, por si me preguntas, debería ser un lateral izquierdo, o a lo mejor incluso hasta Ceballos, que ya sabes que en sus redes sociales es activo y dice que no le importa el dinero, que por amor hace lo que sea, y en este caso quiere al Betis.
quitando Madrid, Barça y Atleti, no es tan habitual encontrarse en la Liga Española un equipo que desembolsa, aunque sea más bonus, 20 millones de euros por un futbolista. Por eso queríamos llevarlo también al larguero. Parrot llega de la Liga holandesa, irlandés, nuevo delantero del Real Betis Balompié, que además esta temporada tiene Liga de Campeones. Un abrazo grande, Santi, hasta mañana. Chao, Álvaro, y un minuto para la Fórmula 1 y uno para el ciclismo en el cierre de este larguero. Hacía tiempo que no decía esto. Jesús Balseiro, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal la criatura, lo primero de todo? Pues muy bien, muy pequeña y muy triste yo de tener que irme, pero bueno, ya supongo que empezaré a acostumbrarme. Nos ha pasado a todos, o a muchos de nosotros. A mí también me ha pasado. Nada, que ha estado de baja porque ha sido padre y le damos la enhorabuena. La noticia de hoy, apenas unos días del Gran Premio de Países Bajos, es que Carlos Sainz renueva por Williams. Jesús. Sí, se queda en Williams, firma el 27 y el 28, aunque con alguna cláusula liberatoria en caso de que se acerque un equipo grande. La novedad es que se convierte ya en uno de los pilotos mejor pagados de esta parrilla, por encima de los 25 millones de euros, vamos a decir. No, tampoco se puede concretar mucho porque los datos finales no existen, pero Sainz está ya con los grandes. Lo malo deportivamente es que Williams no está en un buen momento, pero tampoco había muchas opciones delante. No merecía la pena dar un paso al lado y Sainz es fiel al equipo que le hizo subir al podio 2 veces el año pasado. Vamos a ver si enderezan el rumbo. Con Sainz será más fácil para Williams. Y la buena noticia de todo esto es que hay un piloto de Fórmula 1 español al menos en los 2 próximos años. Te eché de menos la semana pasada en el Matring, que lo sepas, en esa charla con Luis García. Me pitaron los oídos. Te pitaron los oídos, soy consciente de ello. Un abrazo. Adiós, Jesús. Es la última prueba antes del Gran Premio de España que se va a celebrar en Madrid dentro de un par de semanas. La primera vez que la capital de España va a albergar una prueba de Fórmula 1 45 años después. Y para cerrar, también tenía yo ganas de decir esto. Borja Cuadrado en algún lugar de Europa. ¿Dónde estás, Borja? En Niza, pero muy cerquita de Mónaco. Ahí va a empezar la Vuelta Ciclista a España con Pogačar este próximo sábado. Creo que llevas unas horas allí, pero no sé si ya hay ambiente de lo que se va a venir, insisto, todos los días desde las 4 de la tarde, aquí, Carrusel Deportivo, con nuestros enviados especiales, con Marquínez, Borja Cuadrado, con Roberto Torres, va a estar Cabrera, ¿no? También ahí haciendo que todo funcione perfectamente. Eso es. En el Carrusel de la SER, esto empieza el sábado y yo no sé si ya se empieza a notar el movimiento por allí. Pues llama la atención, ¿no? En Mónaco, entre tanto bólido, entre tanto glamour, que hemos visto ya diferentes carteles, ¿no? Con la cuenta atrás de la Vuelta a España, que va a arrancar el sábado, pero mañana ya tenemos ese primer test. Seguro que el público monegasco se va a volcar. La presentación en la Plaza del Casino, a las 7 de la tarde. Mejor escenario imposible. Pogačar, que vive aquí en Mónaco, que está muy cerquita, aunque curiosamente el hotel de su equipo está aquí en Niza. Así que, como digo, poco a poco dando pasos. Esto se va a ir calentando y mañana, como decimos, a las 7 de la tarde, la primera cita, la presentación en la Plaza del Casino. ¿El Marqués Marquínez ha llegado o va a llegar justo para el sábado, cuando haya carrusel ya con Garrido y demás? Llegará mañana por la noche y es posible que solicite asistencia a Torres y Cabrera, que creo que van a salir a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Madrid-Niza, para hacer un vídeo seguramente. Sí que van a madrugar. Turnándose, a relevos. Un abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Borja. Hasta mañana. Portada del diario AS. Kangin también muerde. El surcoreano decide un partido marcado por la ausencia de Julián Álvarez. Insisto, portada del diario AS de mañana. Hoy ha habido fútbol. Mañana también. Mañana Getafe Partizan. Ida de la previa de la Conference League. Y el Rayo Vallecano Alavés. Partido ya de la segunda jornada, cuando quedan todavía 4 partidos de la primera jornada. La Liga. Gracias por estar ahí. Enseguida El Faro. Mañana más. Feliz noche. Hasta mañana.